La vecindad, siempre llena de risas infantiles, de gritos de enojo y de los ecos eternos de las discusiones, esa tarde estaba más callada de lo normal. El sol caía a plomo sobre las paredes descascaradas y los pasillos se veían más largos de lo común, como si hubiesen crecido en la penumbra. En el cuarto de don Ramón, donde la pintura se caía en escamas como carne muerta, había un objeto nuevo, algo que nadie había visto antes. Una cámara fotográfica antigua, grande, con un lente redondo que parecía un ojo húmedo, hambriento. Don Ramón la había encontrado en la calle, abandonada cerca de un basurero. No supo por qué la recogió. Tal vez porque siempre buscaba algo que pudiera vender para pagar, al menos, un poco de la renta. Pero al sostenerla, un escalofrío recorrió sus huesos flacos, como si la cámara latiera entre sus manos. Chilindrina. Llamó don Ramón, limpiando el lente con un trapo sucio. Mira lo que encontré, hija. La niña entró, con sus pecas resaltando en el rostro inquieto. ¿Y eso para qué sirve, papi? Preguntó, con voz curiosa. Pues. Para tomar fotos, ¿no ves? A lo mejor la vendemos, o quién sabe, a lo mejor hasta sirve todavía. Lo que ninguno de los dos notó fue que, en ese mismo instante, un destello apenas perceptible cruzó el lente, como si un ojo invisible hubiese parpadeado. La primera fotografía sucedió por accidente. Don Ramón apretó el botón mientras la cámara apuntaba hacia la puerta. El flash iluminó el cuarto con un resplandor blanco, casi quirúrgico, y un humo agrio salió de la máquina. Cuando la imagen se reveló, la Chilindrina gritó. En la fotografía no aparecía la puerta normal de la vecindad. No. En la imagen, la puerta estaba abierta, y en el umbral se veía al señor Barriga tendido en el suelo, con los ojos en blanco y la camisa manchada de un rojo oscuro. Pero lo más horrible fue notar que la foto estaba caliente, como si hubiera sido impresa con sangre todavía fresca. Papi. Dijo la Chilindrina temblando. Eso no estaba ahí, ¿verdad? Don Ramón frunció el ceño, tragando saliva. No digas tonterías, chamaca. Ha de ser un error. Una falla de la cámara. Pero mientras lo decía, ambos escucharon pasos pesados en el patio. La silueta redonda del señor Barriga apareció, sudando bajo el sol, y detrás de él caminaba Ñoño, arrastrando una bolsa de dulces. El corazón de don Ramón casi se detuvo. La imagen de la foto era idéntica a la escena frente a ellos. Excepto por el detalle de la sangre. La Chilindrina intentó esconder la foto, pero la cámara volvió a disparar sola, sin que nadie la tocara. El flash iluminó el patio, y todos voltearon sorprendidos. Esta vez, la foto mostraba a Kiko con el rostro deformado por un grito, la boca rota en un agujero sangriento. La fotografía temblaba en las manos de don Ramón, como si estuviera viva. Papi. Tírala. Esa cosa está maldita. Gritó la niña, llorando. Pero antes de que don Ramón pudiera hacer algo, Kiko apareció desde el pasillo, corriendo hacia su madre. Mamá. Mamá, el chavo me empujó. Dijo con su voz chillona. Doña Florinda salió de su casa, arreglándose el cabello para la visita que esperaba del profesor Girafales. En su rostro había una sonrisa, ajena al horror que don Ramón y su hija ocultaban. Buenas tardes, vecindad. Dijo el profesor Girafales entrando, con su ramo de flores frescas. Todos se reunieron en el patio. El chavo, con un pan duro en las manos, se acercó curioso hacia la cámara. ¿Qué es eso, don Ramón? Preguntó. Nada, nada que te importe, chusma. Contestó nervioso, escondiéndola detrás de la espalda. Doña Clotilde salió de su casa, mirando con ojos sospechosos. Esa cámara no es normal. Murmuró con un tono casi solemne. Se siente una energía oscura desde aquí. La Chilindrina estalló en llanto. Es cierto, bruja del 71. La cámara muestra cosas que todavía no pasan. Todos se quedaron en silencio. El aire del patio parecía más denso, más frío, aunque el sol seguía ardiendo arriba. El chavo, con inocencia, tocó el lente. Un escalofrío recorrió su cuerpo. De pronto, la cámara disparó sola otra vez. La nueva foto mostraba al profesor Girafales, desplomado sobre las flores, su cuello torcido en un ángulo imposible. Un hilo rojo brotaba de su boca. El profesor miró la foto con incredulidad, empalideciendo. ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta, don Ramón? Don Ramón levantó las manos. Yo no hice nada, profesor. Le juro que no.
La cámara se dispara sola. Doña Florinda apretó el brazo de Kiko con fuerza. No permita que asuste a mi niño con esas tonterías, profesor. Pero la cámara, como si se burlara de sus dudas, volvió a encenderse. El lente se movió solo, enfocando a la puerta de la calle. El flash iluminó otra vez, y una nueva foto cayó al suelo. Esta vez, todos pudieron verla. Doña Florinda, con la cabeza destrozada, los rizos empapados en sangre, mientras Kiko chillaba cubierto del mismo líquido rojo. El grito que escapó de la mujer en ese instante lo a todos. El silencio fue reemplazado por un murmullo oscuro. El patio entero parecía respirar, como si las paredes agrietadas observaran a los inquilinos con hambre. El cielo comenzó a nublarse de manera extraña, y la sombra de la vecindad creció hasta cubrirlos a todos. Don Ramón intentó romper la cámara contra el suelo, pero en lugar de estrellarse, el aparato soltó un chillido metálico y permaneció intacto. Era como si no perteneciera a este mundo. El chavo se encogió en un rincón, tapándose la cara. Ñoño lloraba aferrado al cuerpo de su padre, que miraba todo con sudor frío recorriéndole la frente. Doña Clotilde murmuraba palabras que nadie entendía, como rezos retorcidos. La Chilindrina se abrazó a su padre, con la voz quebrada. Papi. No quiero que nos toque a nosotros. Y entonces, como respuesta cruel, la cámara volvió a disparar. La foto que salió esta vez mostraba a don Ramón mismo, con los ojos arrancados y la boca abierta en un grito eterno. El silencio se hizo absoluto. Solo se escuchó un zumbido bajo, como de moscas invisibles. Don Ramón tembló, con el papel sangriento en la mano. Sabía, en lo más profundo de sus huesos, que lo que la cámara mostraba no era una broma. Era una condena. El aire en la vecindad ya no era el mismo. Un olor a hierro húmedo, como sangre vieja, flotaba en el ambiente. El sol que antes ardía en el patio fue tragado por nubes negras, y la penumbra cayó sobre todos como una sábana sucia. Nadie quería moverse, pero todos sabían que lo que la cámara mostraba era inevitable. Don Ramón tenía la última fotografía aún entre los dedos. En ella, su propio rostro aparecía destrozado, los ojos arrancados. El papel temblaba, caliente, como si aún estuviera ardiendo con fuego invisible. La Chilindrina lloraba en silencio, mientras la miraba aterrorizada. No. No puede ser cierto. Susurró don Ramón, con la voz quebrada. Claro que no. Dijo el profesor Girafales, forzando un tono seguro que no le salía. Es imposible que un aparato muestre cosas que no han pasado. Doña Clotilde lo interrumpió, sus ojos brillando con algo más que miedo. No es imposible. Existen objetos que no son de este mundo. Objetos que traen consigo la muerte. Esa cámara está maldita. El chavo sollozó, encogido en un rincón. Yo no quiero que se muera nadie. El silencio duró apenas segundos. Luego, un golpe seco retumbó en la entrada de la vecindad. El señor Barriga había dado un paso en falso en el empedrado húmedo y cayó de rodillas. Nadie se habría preocupado demasiado, pero de inmediato un hilo rojo le brotó de la boca. Sus ojos se pusieron en blanco, igual que en la fotografía. «Papá», gritó Ñoño, corriendo hacia él. El cuerpo del hombre gordo comenzó a convulsionar en el suelo. Su pecho se agitaba como si estuviera a punto de estallar. Y entonces, con un sonido grotesco, un chorro de sangre escapó de su garganta, bañando a su propio hijo. Ñoño chilló, resbalando en el charco rojo. Todos gritaron. El profesor Girafales soltó el ramo de flores, que cayó manchado, exactamente como en la foto que la cámara había tomado antes. Don Ramón retrocedió, arrastrando a la Chilindrina. No lo vean, no lo vean. Pero ya era tarde. El señor Barriga dejó escapar un último suspiro y quedó inmóvil, con la boca abierta en un rictus de terror. El primero había muerto. El patio se convirtió en un caos. Ñoño, empapado de sangre, abrazaba el cadáver de su padre. No. Papito. Despierta. Despierta, por favor. Doña Florinda, pálida como nunca, se aferró al profesor Girafales. Esto es una locura. Una locura. Don Ramón soltó la cámara al suelo, pero en vez de romperse, el aparato giró sobre sí mismo, como una criatura que busca a quien mirar. El lente se detuvo apuntando directamente a Kiko. El niño tragó saliva, con sus mofletes temblando. Mamita. No me gusta esa cosa. El flash se disparó solo, iluminando otra vez el patio.
Una nueva foto cayó al piso. Don Ramón no quería verla, pero la Chilindrina la recogió antes que nadie. Su grito cortó el aire. Es Kiko. Sale con la cara rota. Todos se acercaron. En la fotografía se veía claramente a Kiko con el rostro desfigurado, la boca reventada en un agujero sangriento. Kiko comenzó a llorar desesperado, corriendo hacia su madre. Mamá, no quiero morirme. No quiero morirme. Doña Florinda lo abrazó, cubriéndolo con sus brazos, mientras miraba a don Ramón con odio. Esto es tu culpa, ratero miserable. Por tu culpa nos está pasando esto. Yo no hice nada. Gritó don Ramón, desesperado. Yo no pedí que esa maldita cosa apareciera en mi cuarto. El profesor Girafales trató de imponer orden, aunque sus manos temblaban. Todos tranquilos. Debe haber una explicación lógica. Pero no alcanzó a terminar. Una piedra, lanzada quién sabe desde dónde, cayó desde el techo y golpeó la cabeza de Kiko con un sonido seco. El niño cayó al suelo, con un hilo rojo escapando de su boca. Doña Florinda gritó tan fuerte que su voz se quebró. Kiko. Kiko intentó levantarse, pero su rostro estaba hinchándose de manera grotesca. Sus dientes salieron disparados en un chorro de sangre, reventando su boca exactamente como en la fotografía. El niño se sacudió unos segundos, y luego quedó inmóvil. El patio entero quedó helado. El chavo se tapó los ojos con el sombrero, sollozando. Ñoño gritaba sin control, aún cubierto con la sangre de su padre. Doña Florinda se tiró al suelo, abrazando el cadáver de su hijo. Su llanto era tan desgarrador que parecía un animal herido. El profesor Girafales se quedó sin palabras. Tenía frente a él a la mujer que amaba, ahora bañada en sangre y desesperación. Doña Clotilde, en cambio, observaba con expresión sombría. La cámara solo muestra lo que está escrito. Y nadie puede escapar a lo que está escrito. Don Ramón apretó los dientes. Maldita sea, tiene que haber una manera. Tiene que haberla. La cámara, como burlándose de sus palabras, volvió a encenderse sola. El lente giró y se detuvo frente al profesor Girafales. Nadie quiso moverse, nadie quiso respirar. El flash iluminó el patio por tercera vez. La fotografía cayó despacio, como una pluma manchada. El chavo fue quien se atrevió a recogerla esta vez. Profesor. Dijo con voz quebrada. Es usted. Está muerto. El profesor arrancó la foto de sus manos. En ella se veía su cuerpo caído sobre las flores, el cuello torcido y los ojos en blanco. Exactamente como la primera foto que la cámara había mostrado. El hombre dio un paso atrás, tambaleante. Las flores en sus manos se le escaparon, cayendo al suelo. La realidad ya no podía negarse. Doña Florinda lo tomó del brazo. No. No lo permita, profesor. Usted no puede dejarme sola. El profesor la abrazó, con lágrimas en los ojos. Si lo que esa cosa muestra es verdad, entonces no tengo escapatoria. Don Ramón miró alrededor, desesperado. El cadáver del señor Barriga seguía tendido en el suelo. Kiko, con el rostro destrozado, yacía en los brazos de su madre. La cámara, inmóvil por un momento, parecía respirar. La Chilindrina lo jaló del pantalón, con voz débil. Papi. Ya empezó. Y no va a parar hasta que todos estemos muertos. Don Ramón la miró, con los ojos llenos de terror. Y en ese instante, lo entendió. La cámara no solo mostraba el futuro. Lo estaba construyendo. El patio estaba cubierto de un silencio espeso, roto únicamente por los sollozos desgarradores de doña Florinda sobre el cuerpo de su hijo. La sangre fresca formaba pequeños riachuelos que se colaban entre las grietas del suelo. El aire, enrarecido, olía a metal y podredumbre, como si la muerte hubiera tomado posesión de la vecindad. El profesor Girafales no apartaba la vista de la fotografía en sus manos. En ella, su cuerpo aparecía con el cuello torcido, los ojos en blanco y las flores manchadas de rojo. Intentó convencer a su mente de que aquello era imposible, pero el cadáver de Kiko y el del señor Barriga frente a él desmentían toda duda. No. No puede ser. Susurró, con la voz rota. Doña Florinda, con las manos temblorosas, lo aferró con desesperación. No me dejes sola, profesor. No lo permita. Usted me prometió que siempre estaría conmigo. El hombre la abrazó con ternura, pero sus ojos estaban llenos de resignación. No es algo que yo pueda decidir.
De pronto, la cámara comenzó a vibrar en el suelo, como si tuviera vida propia. El lente giró lentamente, buscando a su próxima víctima. El sonido de un zumbido bajo recorrió el patio, como un enjambre invisible. La Chilindrina chilló y se escondió detrás de su padre. No dejes que nos vea, papi. No dejes que nos vea. El chavo, temblando, se cubrió con su sombrero, murmurando entre lágrimas. No quiero mirar. No quiero mirar. Pero todos lo vieron. El lente se detuvo directamente frente al profesor Girafales. El flash estalló, iluminando todo con un blanco cegador. La foto cayó lentamente, como una sentencia inevitable. En ella, el profesor estaba de rodillas, con un hierro atravesándole el cuello. Las flores que sostenía estaban teñidas de sangre, marchitas y rotas. El hombre dejó escapar un jadeo. El ramo se le cayó de las manos. Doña Florinda gritó. ¡No! Un crujido resonó desde arriba. El viejo barandal del segundo piso, corroído por la humedad y el tiempo, cedió de repente. Un pedazo de hierro oxidado se desprendió y cayó en picada. El profesor levantó la vista, y en un intento inútil, levantó los brazos para protegerse. Pero el hierro lo atravesó con un sonido sordo, perforándole el cuello. La sangre brotó a borbotones, tiñendo de rojo su camisa y salpicando a doña Florinda, que gritaba desgarrada. El profesor cayó de rodillas, igual que en la fotografía. Sus ojos se pusieron en blanco mientras trataba de respirar, pero solo logró escupir un chorro de sangre que manchó las flores en el suelo. Con un último estertor, se desplomó. El patio se llenó del olor nauseabundo de la sangre fresca. Doña Florinda, cubierta del líquido rojo, temblaba como una hoja. Primero gritó, después rió histéricamente, como si la razón se le hubiera roto en pedazos. Todos se van. Todos se van y me dejan sola. Chillaba. Primero mi hijo, ahora usted. Maldición, maldición. Se abrazó al cadáver, empapándose más en la sangre, mientras el eco de sus lamentos hacía retumbar las paredes de la vecindad. Ñoño lloraba sin control, arrodillado aún sobre el cuerpo de su padre. Su respiración era agitada, animal, como si en cualquier momento fuera a perder el sentido. El chavo se escondía detrás de un barril, encogido, murmurando sin cesar. No quiero. No quiero. No quiero. La Chilindrina enterró el rostro en el pecho de don Ramón, quien no sabía qué hacer. La desesperación lo estaba consumiendo. Tiene que haber un modo de detener esto. Rugió don Ramón, mirando a la cámara con odio. Pero el aparato seguía inmóvil, apuntando al aire como si esperara el próximo momento. Doña Clotilde, que había permanecido en silencio, dio un paso hacia la cámara, sus ojos oscuros brillando en la penumbra. Esa cosa no es de este mundo. Vino para llevarse nuestras almas. Y lo hará, uno por uno. Don Ramón la encaró con furia. Entonces haz algo, bruja. Tú que siempre hablas de magia y de espíritus, haz algo de una vez. Ella lo miró con amargura. No se trata de detenerla. Nadie puede. Solo nos queda esperar a quien escogerá después. La Chilindrina gritó, histérica. No. Yo no quiero morir. No quiero morir. Doña Florinda levantó la cabeza, cubierta de sangre, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada. Esa cosa maldita me quitó a mi hijo. No voy a dejar que me quite a mí también. Se lanzó hacia la cámara con furia, levantándola en sus manos. Todos gritaron, tratando de detenerla, pero fue inútil. Si esto es lo que nos está matando, lo romperé yo misma. La cámara lanzó un chillido metálico, un sonido agudo que desgarraba los oídos. Doña Florinda intentó estrellarla contra el suelo, pero el aparato resistió. El flash se disparó en su cara, cegándola. Una nueva foto cayó, aún humeante. Don Ramón, con el corazón en la garganta, la recogió. En ella, doña Florinda aparecía con el cráneo destrozado, la cara convertida en una masa irreconocible de sangre y hueso. Él apenas tuvo tiempo de gritar. Doña Florinda, ¡ah! La mujer comenzó a convulsionar. La cámara se sacudió violentamente en sus manos y de repente explotó un destello de luz. La fuerza invisible le aplastó la cabeza contra el suelo con un crujido espantoso. El sonido de huesos partiéndose resonó por todo el patio. La sangre se esparció en un arco grotesco, cubriendo incluso al barril donde el chavo estaba escondido.
Cuando la luz se apagó, el cuerpo de doña Florinda yacía inmóvil, con el rostro irreconocible, reducido a una masa sangrienta. Kiko, muerto. El profesor, muerto. Doña Florinda, muerta. El señor Barriga, muerto. El patio era un cementerio sangriento. Don Ramón, bañado en sudor, tomó a la Chilindrina en brazos, mientras ésta lloraba sin control. Papi. No quiero ser la siguiente. Él la estrechó fuerte. No te preocupes, hija. Yo no voy a dejar que esa cosa te toque. Pero mientras lo decía, la cámara giró sola en el suelo. El lente se movió lentamente, como un ojo hambriento, hasta detenerse en la pequeña Chilindrina. El corazón de don Ramón se detuvo. Un destello blanco cubrió el patio, y una nueva fotografía cayó, flotando entre los cadáveres. La fotografía cayó lentamente al suelo, rozando con suavidad el charco de sangre donde yacía Kiko. Don Ramón, con las manos temblorosas, la recogió. Su rostro se transformó en una máscara de horror. En la imagen estaba la Chilindrina. Su cuerpecito aparecía retorcido, con los brazos doblados en ángulos imposibles. Su rostro no era el mismo de la niña vivaracha y pícara que todos conocían. Estaba desfigurado, con los ojos abiertos de par en par y la boca llena de un líquido rojo que goteaba en abundancia. No. Susurró don Ramón, con los labios secos. No, a ella no. A ella no. La Chilindrina se aferró al pantalón de su padre, llorando a gritos. No quiero morir, papi. No quiero morir. El chavo, escondido aún tras el barril, sollozaba. Yo no quiero ver. No quiero ver. Ñoño abrazaba el cuerpo frío de su padre, temblando, como si aún intentara encontrar calor en él. Doña Clotilde, con el rostro rígido, observaba la foto con una mezcla de miedo y resignación. Ya no se puede detener. Murmuró. La cámara ya decidió. Don Ramón la miró con rabia, con los ojos desorbitados. Cállese. Usted no entiende nada. Es mi hija. No dejaré que le pase nada. Alzó la fotografía y la desgarró en 1000 pedazos. Los papeles cayeron al suelo como escamas de ceniza. Pero la cámara respondió con un chillido metálico que hizo vibrar las paredes. El flash explotó por sí mismo, y otra foto salió disparada de la ranura. Era la misma imagen. La Chilindrina, muerta, con los huesos torcidos. Don Ramón sintió que algo dentro de él se rompía. El cielo sobre la vecindad estaba completamente negro. Los truenos rugían como bestias hambrientas, aunque ninguna lluvia caía. El aire estaba inmóvil, pesado, como si todo el barrio hubiera sido sepultado en una burbuja de muerte. El hombre flaco apretó los dientes, se arrodilló y tomó a su hija entre los brazos. Hija, escúchame bien. Yo te voy a cuidar. Nadie te va a tocar mientras yo esté aquí. Ella lo abrazó, mojándole la camisa con sus lágrimas. Papi. Tengo miedo. Don Ramón la meció, intentando engañarla con una calma que él mismo no sentía. No pasa nada, mi reina. No pasa nada. Pero doña Clotilde se acercó, susurrando con voz temblorosa. No puedes luchar contra esto, Ramón. Entre más te resistas, peor será. Él se levantó de golpe, con el rostro torcido de ira. Aléjese de nosotros. No se acerque. Sus ojos reflejaban una furia y un miedo que jamás había mostrado en vida. La cámara comenzó a moverse sola por el suelo, deslizándose hacia él como un insecto hambriento. El lente se abrió y cerró, como si respirara. La Chilindrina chilló, enterrando su cara en el pecho de su padre. No la mires. Gritó don Ramón. No la mires, hija. De pronto, el aparato disparó el flash. El estallido de luz fue tan intenso que el hombre se tambaleó, ciego por unos segundos. Cuando recuperó la visión, la foto ya estaba en el suelo. Él no quiso verla. No podía. Pero la Chilindrina, con las manos temblorosas, la tomó. Papi. Soy yo otra vez. Dijo con un hilo de voz. Y en la imagen, ahora aún más grotesca, el cuerpo de la niña estaba destrozado contra el suelo, como si hubiera caído desde una gran altura. Don Ramón la arrancó de sus manos y la rompió. Pero la cámara volvió a escupir la misma foto, caliente, sangrienta. Era inútil. El chavo salió de su escondite, con lágrimas recorriéndole el rostro. Don Ramón. ¿Por qué esa cosa quiere matarnos? El hombre lo miró con desesperación. No lo sé, chavo. No lo sé.
Ñoño comenzó a reír de forma extraña, histérica, aún abrazado al cadáver de su padre. Todos van a morir. Todos van a morir y yo también. Su risa se convirtió en un grito desgarrador. El niño se golpeaba la cabeza con las manos, como si quisiera arrancarse los pensamientos. La Chilindrina gritó, temblando más fuerte. Papi, haz que se calle. Me da miedo. Don Ramón quiso acercarse, pero en ese instante, un crujido resonó arriba. Todos alzaron la vista. El cable del viejo tanque de agua, oxidado por los años, se desprendió poco a poco. El sonido del metal retorciéndose llenó el aire, como un gemido monstruoso. El lente de la cámara giró hacia arriba, apuntando al tanque. No. No. Rugió don Ramón, abrazando a la Chilindrina con todas sus fuerzas. El cable se rompió. El tanque de agua cayó con un estruendo brutal. Don Ramón apenas alcanzó a empujar a su hija. El enorme depósito se estrelló contra el suelo, reventando en una explosión de agua sucia y escombros. La onda de choque los lanzó contra la pared. La Chilindrina gritaba de dolor, atrapada bajo los pedazos de madera y hierro. Su brazo estaba torcido en un ángulo imposible, exactamente como en la fotografía. No. Don Ramón se arrastró hasta ella, apartando con desesperación los restos. La levantó en sus brazos. Su cuerpo pequeño estaba temblando, los labios llenos de sangre. Papi. Me duele. Susurró, con los ojos vidriosos. Él lloraba, apretándola contra su pecho. No, hija, no me dejes. No me dejes. Pero la niña convulsionó una vez, 2 veces. Y luego quedó inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. El grito de don Ramón resonó en todo el vecindario, desgarrando la noche como un cuchillo. La cámara, satisfecha, expulsó otra foto. La misma imagen de la niña muerta en brazos de su padre. El patio estaba convertido en un matadero. Cuerpos esparcidos, sangre por todas partes, y la risa histérica de Ñoño, mezclada con los sollozos del chavo. Doña Clotilde se acercó lentamente a don Ramón, que aún sostenía a su hija muerta. Ya lo ves. No se puede escapar. Todos caeremos. Y al final, solo quedarás tú. Don Ramón alzó la vista, con los ojos enrojecidos y llenos de odio. Pues que me lleve a mí. Pero yo me voy a llevar esa maldita cosa conmigo. La cámara giró hacia él. El lente se abrió, hambriento, listo para la siguiente foto. El patio estaba convertido en un cementerio húmedo y podrido. El agua sucia del tanque caído se mezclaba con la sangre de los cadáveres, formando charcos oscuros que reflejaban el parpadeo siniestro de la cámara. Don Ramón aún sostenía el cuerpo inerte de la Chilindrina, meciéndolo como si pudiera devolverle la vida con sus lágrimas. Sus labios repetían una y otra vez el mismo ruego inútil. Despierta, hija. Por favor, despierta. Pero los ojos abiertos y vidriosos de la niña eran la respuesta final. El chavo, temblando, observaba desde su barril, con las mejillas bañadas en lágrimas. Ñoño, en cambio, había perdido toda razón. Reía y lloraba al mismo tiempo, aferrado al cadáver frío y rígido del señor Barriga. Ja 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 ja. Nos va a matar a todos. A todos. Su voz era aguda, rota, como un juguete descompuesto. Mi papi ya se fue. Ahora yo también. Y ustedes también. Doña Clotilde lo miraba con una expresión de profunda tristeza. Pobre niño. Ya perdió el alma. El lente de la cámara giró lentamente hacia él. El flash se disparó. Una nueva foto cayó en el suelo. Doña Clotilde la recogió, y al verla, palideció. Es Ñoño. Susurró. Sale abierto en 2, como un muñeco roto. El niño vio el papel y comenzó a gritar, histérico. No. No quiero. No quiero. Papi, no me dejes. Trató de correr hacia la salida de la vecindad, pero sus pies resbalaron en la mezcla de agua y sangre. Cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra una piedra. El impacto fue seco, y su cuerpo gordo se convulsionó en el suelo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una viga, debilitada por la caída del tanque, se soltó desde lo alto. Cayó directo sobre él con un crujido brutal. El cuerpo de Ñoño se abrió en 2, exactamente como en la fotografía. Sus órganos quedaron expuestos, derramándose en el agua enrojecida. El patio se llenó de un hedor nauseabundo. El chavo gritó como nunca en su vida. No quiero estar aquí. No quiero morir.
Corrió hacia la salida, pero la cámara giró, siguiéndolo como un ojo maldito. El flash iluminó de nuevo, y una nueva foto salió expulsada. Don Ramón, aún con el cadáver de su hija en brazos, no quería verla. Pero el chavo sí. Con las manos temblorosas, recogió el papel. «Soy yo», dijo, sollozando. Estoy dentro del barril. Pero lleno de sangre». El niño dejó caer la foto como si quemara. Se lanzó a los brazos de don Ramón, llorando. «No quiero morirme, don Ramón. No quiero». El hombre lo abrazó con una mezcla de compasión y desesperación. «Tranquilo, chavo. Yo te voy a cuidar». Pero mientras lo decía, la cámara volvió a disparar el flash. El barril tembló por sí solo. Un crujido resonó desde adentro, como si algo estuviera a punto de estallar. El chavo gritó y trató de alejarse, pero una fuerza invisible lo empujó hacia su escondite de siempre. Sus pequeños brazos rasguñaban el aire, intentando escapar, pero fue inútil. Terminó dentro del barril, atrapado. Don Ramón corrió hacia él. «Suéltenlo, maldita sea. Déjenlo en paz». Pero el barril comenzó a vibrar violentamente. Golpes secos resonaban desde dentro. El niño gritaba, su voz quebrada por el terror. De pronto, el sonido cambió. Ya no eran golpes, sino carne desgarrándose. Un chorro de sangre brotó del interior, salpicando a don Ramón en la cara. Otro chorro salió, luego otro, hasta que el líquido rojo comenzó a derramarse por los bordes. El barril se llenó hasta rebalsar, tiñendo el patio con un nuevo charco carmesí. El grito del chavo se apagó poco a poco, hasta que solo quedó silencio. Don Ramón, paralizado, miraba incrédulo. Lentamente, el barril volcó de lado, dejando caer un cuerpo destrozado, irreconocible, empapado en sangre. Era el chavo. Doña Clotilde cayó de rodillas, con los ojos llorosos. Se acabó. Ya no queda nadie más. Solo tú, Ramón. El hombre respiraba con dificultad, aún aferrado al cadáver de la Chilindrina. Sus ojos ardían de ira y locura. No. No se acabó. Todavía queda algo por hacer. La cámara, satisfecha, giró su lente lentamente hacia él. El flash parpadeó, como si se relamiera los labios antes de devorarlo. Una nueva fotografía cayó al suelo. Don Ramón no necesitó verla. Sabía que era su turno. Pero la recogió de todos modos, con manos ensangrentadas. En ella aparecía él mismo, destripado, con la cara reducida a una mueca irreconocible, rodeado por los cuerpos de todos los demás. El futuro estaba escrito. Él cerró los ojos, apretando la foto contra su pecho. «Está bien», murmuró. «Pero no me voy a ir solo». Alzó la vista, clavando su mirada en la cámara. Y en ese momento, don Ramón decidió pelear contra el destino. El silencio tras la muerte del chavo era insoportable. El patio entero estaba cubierto de cuerpos. El señor Barriga, Ñoño, Kiko, doña Florinda, el profesor Girafales, la Chilindrina y ahora el pequeño chavo. Cada cadáver estaba destrozado de formas grotescas, irreconocibles, como si hubieran sido víctimas de una carnicería ritual. El aire estaba espeso, cargado del hedor de sangre y vísceras. Las moscas ya zumbaban alrededor de los charcos rojos. Y en medio de todo, la cámara permanecía en el suelo, erguida como una criatura satisfecha, con su lente brillando con un hambre interminable. Don Ramón, cubierto de sangre, temblaba. Sus ojos estaban enrojecidos, inyectados de locura y dolor. El cuerpo de la Chilindrina yacía a su lado, frío y roto. Él ya no lloraba. Había pasado el límite de las lágrimas. Solo quedaba odio. ¿Querías a todos?, dijo, con voz ronca, mirando a la cámara. Pues ya los tienes. Pero a mí no me vas a llevar gratis, maldita. La cámara respondió con un chillido metálico. El flash brilló, y una foto cayó al suelo. Don Ramón la recogió. En ella estaba él mismo, con las entrañas colgando, el rostro convertido en una máscara de sangre, y los ojos vacíos. El destino. Él sonrió con amargura. Pues que así sea. Pero no voy a morirme arrodillado. Se levantó tambaleante, con el cuerpo débil por la sangre y el cansancio. Agarró un pedazo de viga rota del suelo, empapado en los fluidos de Ñoño, y lo alzó como un garrote. «Ven aquí, hija de la chingada». Corrió hacia la cámara con todas sus fuerzas y la golpeó. El impacto resonó como si hubiera golpeado carne viva.
El aparato chilló, soltando destellos rojos, como si sangrara luz. Don Ramón golpeó otra vez. Y otra. Y otra. El patio entero vibraba con cada impacto. Pero la cámara no se rompía. En cambio, el suelo comenzó a agrietarse bajo sus pies. Las paredes de la vecindad se estremecían, como si la realidad misma estuviera colapsando. El lente del aparato giró violentamente hacia él. Un destello lo envolvió por completo. De repente, don Ramón se vio atrapado dentro de un espacio oscuro, infinito, rodeado de fotografías que flotaban en el aire. Eran miles. Millones. Y en todas, cadáveres deformados, gente muerta en 1000 formas distintas. No solo sus vecinos. Desconocidos, rostros que nunca había visto, todos destrozados. La cámara no solo mostraba futuros. Los coleccionaba. Un murmullo comenzó a rodearlo, miles de voces susurrando al mismo tiempo. Gritos de dolor, lamentos eternos, llantos de niños y carcajadas distorsionadas. Don Ramón cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. Cállense. Pero no se callaban. Entonces, entre las fotos flotantes, vio una en particular. La Chilindrina. Viva. Sonriente. Como si nunca hubiera pasado nada. Se levantó tambaleando, tratando de alcanzarla. Hija. Espera. Pero cuando la tocó, la imagen se tornó roja y la sonrisa de la niña se deformó en un grito sangriento. El dolor lo atravesó como un cuchillo. En el patio real, don Ramón se retorcía en el suelo. Su cuerpo convulsionaba mientras la cámara lo iluminaba con destellos continuos. Doña Clotilde, la única sobreviviente, lo miraba con lágrimas. Ramón. Ya no luches. Es inútil. Pero él no escuchaba. Su abdomen comenzó a hincharse grotescamente, como si algo lo inflara desde adentro. Sus venas se marcaban en la piel, negras, palpitaron con violencia. Un crujido repugnante llenó el aire. De pronto, su estómago estalló en una lluvia de vísceras. Trozos de carne y órganos salieron disparados, golpeando las paredes y manchando aún más los cadáveres de sus vecinos. Don Ramón gritó con una voz que no parecía humana. El lente de la cámara captó cada segundo. Su rostro se deformó, los huesos de su mandíbula se rompieron hacia afuera, convirtiendo su boca en una mueca monstruosa. Sus ojos salieron de sus órbitas, colgando de nervios sangrientos. Con un último espasmo, su cuerpo se desplomó, destripado y retorcido, exactamente como la foto lo había mostrado. Doña Clotilde, cubierta de la sangre de todos, quedó sola en el patio. Temblaba, apenas de pie, mirando el cuerpo irreconocible de don Ramón. La cámara permanecía inmóvil. Por primera vez, el lente dejó de brillar. Parecía dormida. Satisfecha. Ella dio un paso hacia atrás, sin apartar la vista. ¿Y ahora qué? Susurró. ¿Se acabó? El aparato, en un último gesto, expulsó una última fotografía. Cayó suavemente al suelo, empapándose en la sangre. Doña Clotilde, temblando, la recogió. En la foto estaba ella misma, con la boca abierta en un grito, su piel arrancada del rostro, reducida a un esqueleto ensangrentado. Sus ojos se abrieron de par en par. La cámara, silenciosa, se encendió otra vez. El flash iluminó la vecindad. Y después, nada más que oscuridad. La vecindad quedó vacía, en silencio absoluto. Los cadáveres destrozados eran lo único que quedaba de sus antiguos habitantes. Y en medio de ellos, sobre el suelo empapado de sangre, la cámara permanecía erguida. Inmóvil. Esperando. Preparada para su próxima víctima. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que...